Buenas tardes, estudiantes. Continuando con los temas establecidos en nuestro cronograma, vamos a desarrollar el tema de restauraciones estéticas clase 3 y 4 de lo que es BLAC. Haciendo una breve introducción, sabemos que este tipo de restauraciones van a afectar lo que son sector anterior específicamente y va a ser causada podría ser causada por algún tipo de lesión cariosa en el caso de en el caso perdón, en el caso de las clase 3 y también en las 4, aunque en la clase 4 podría haber una excepción que podría ser causada por algún tipo de fractura también. Entonces, ¿qué debemos considerar en este sector? Nosotros debemos considerar, ya que es un área altamente estética, nosotros debemos considerar en devolver lo que es la forma, el color y el tamaño adecuado de acuerdo a la pieza dentaria que nosotros estemos trabajando. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que nosotros podamos también lo que es mantener y soportar lo que es el complejo dentino-pulpar con el fin de poder preservar lo que es la vitalidad pulpar. Sabemos que una lesión cariosa va a afectar lo que es esmalte, va a desmineralizar y posteriormente va a penetrar lo que es la dentina. Y si nosotros trabajamos o ya hay un compromiso de dentina, indirectamente podríamos llegar a dañar lo que es el órgano dentino, el órgano pulpar. Entonces, nosotros debemos proteger y ser cuidadosos con la parte de la dentina para evitar algún daño pulpar, para lo cual ya se dio el tema de protección dentino-pulpar. Ahora, que también debemos tomar en cuenta, debemos tomar en cuenta el poder mantener y soportar lo que son los tejidos remanentes, ver con qué tipo de tejido estamos y el tejido dentario que a nosotros nos va que nosotros estamos limpiando es delgado, tiene soporte dentinario, ya que ustedes saben que la dentina va a ayudar a disipar fuerzas. Entonces, si nosotros dejamos un esmalte delgado y que no tenga dentina, posiblemente este esmalte se fracture, porque el esmalte no tiene ningún tipo de flexibilidad, es como un vidrio, entonces podría llegar a fracturarse y llegar a dañar nuestra restauración. Entonces nosotros debemos elegir los materiales correctos para hacer ya sea una protección dentinopulpar o poner un material que pueda soportar lo que son las tensiones que hay en la boca. Ahora, también debemos devolver lo que es la forma anatómica, como ya les dije anteriormente. ¿Con qué objetivo? Al ser un sector anterior y hacer una parte que es estética, nosotros necesitamos reproducir de forma armónica ópticamente y mantener los parámetros estéticos según la pieza dentaria que estamos trabajando, de acuerdo también con la edad del paciente. Entonces, ya cuando tengamos una fractura del borde incisal, nosotros debemos tomar ciertas consideraciones al momento de devolver este ángulo o esta parte que está fracturada de nuestra pieza. Ahora que también tenemos que tomar en cuenta el tipo de material que nosotros vamos a usar. Para esto vamos a hablar más adelante de algunos tipos de materiales que nos van a ayudar a resolver este tipo de restauraciones. Ahora, ¿qué debemos tomar en cuenta antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento? Nosotros debemos hacer un buen diagnóstico, sentarnos con el paciente, llenarle su historia clínica, preguntarle antecedentes, incluso patológicos, no patológicos, de familia, que ya eso han llevado en semiología. Lo que a nosotros nos importa ahora es saber a qué tipo de a qué tipo de lesión nos estamos enfrentando. Si esa pieza dentaria, si bien está con una fractura o una lesión cariosa, debemos estar seguros que no haya llegado a lo que es el órgano dentino pulpar. Entonces, para eso nosotros que necesitamos hacer métodos diagnósticos, ya sean visuales, táctiles, radiográficos para ayudarnos o algún otro tipo de métodos para este diagnóstico.
También debemos preguntarle qué tipo de dolor tuvo, si le duele al morder, solo el frío, solo el calor, antes de iniciar un tratamiento. Entonces, vámonos a lo que son la clasificación. La clase 3, la clase 3 de Black, que va a ser la zona 2 de Monty Home, va a ser una zona estrictamente proximal. Entonces, en este tipo de restauraciones y en este tipo de lesiones cariosas, vamos a involucrar lo que son las caras proximales, para lo cual, según literatura que el libro de base estamos llevando, lo clasifica en tres: en simples, en compuestas y complejas. ¿A qué se refiere en simple? Que solamente va a involucrar una cara vestibular o cara palatina, pero solo va a involucrar lo que es una cara. Al momento de decir una clasificación de cara proximal donde va a ser una compuesta, esta ya va a abarcar lo que es la cara proximal y una de las caras libres, ya sea vestibular o sea palatina o lingual en el caso de inferiores. En el tipo que va a ser la clasificación, que va a ser la compleja, en esta ya va a involucrar las tres caras, lo que va a ser palatina o lingual en inferiores, la cara vestibular y la cara proximal. Entonces va a ser una cavidad que va a involucrar tres caras. Ahora, en la clase 4 de Black o la zona 2.4 de Monty Home, ya va a involucrar lo que es el ángulo incisal. Entonces, en este tipo de clasificaciones va a ser un tanto compleja. Entonces, en este tipo 4 o clase 4 de Black pueden ser de dos tipos. Una causa podría ser infecciosa, que ya que la caries ha iniciado en una zona proximal, va a tender a extenderse a lo que es las caras vestibulares o palatinas. Posteriormente va a afectar lo que es el borde incisal y esta va a lograr fracturarse porque va a ser un área debilitada. O podría ser no infecciosa en el caso de algún tipo de traumatismo donde hubo algún golpe, alguna caída o alguna pelea, donde se va a fracturar el borde incisal de la pieza dentaria. Entonces, en este caso también podría llegar a ser o podría llegar a afectar en ambos casos solamente esmalte y dentina, o podría llegar lo que es esmalte, dentina, incluso cemento en algunos casos extremos, y comprometer o no la pulpa. Por eso es necesario que nosotros hagamos un buen diagnóstico preguntando al paciente no solamente de qué se aqueja, si está roto un ángulo, sino preguntando su tipo de molestia, cuánto tiempo le ha molestado, le ha dolido, o cualquier otro tipo de examen que nosotros nos sirva para llegar a un buen diagnóstico, para que estemos seguros del tratamiento que nosotros vamos a llegar a realizar. Ahora, generalmente este tipo de restauraciones lo clasifican en cuatro tamaños, donde el tamaño pequeño va a abarcar solamente lo que es el tercio del borde incisal. La que va a ser mediana va a involucrar o va a pasar lo que es el tercio del borde incisal. En las grandes ya van a pasar lo que son los dos tercios de la cara vestibular, y en las totales ya va a haber un ángulo. Más adelante vamos a ver algunas imágenes donde ya se va a mostrar la fractura de todo el ángulo del borde incisal. Para abarcar un poquito de lo que va a ser las restauraciones o qué tipo de parámetros nosotros debemos tomar, vamos a considerar algunos puntos. Sabemos que este tipo de restauraciones van a presentar un alto grado de compromiso estético. Es por eso que nosotros necesitamos comprender algunos procedimientos clínicos que van a ser involucrados, y vamos a hablar de algunos conceptos básicos sobre lo que es la estética dental. Como acá en la imagen dice estética, hacer una referencia a la percepción de algo como artísticamente bello. Entonces, ¿a qué se refiere esto?
se refiere a que va a ser necesario que nosotros podamos percibir y analizar eh, del, del objeto que nosotros vamos a realizar, en este caso de los dientes, que podamos obtener la mayor información posible para poder devolver los parámetros de acuerdo a lo que estamos tratando de devolver. Entonces, también nos dice que la mente y la mano van a ejecutar lo que el ojo es capaz de comprender. Si nosotros no sabemos de una estructura dental, qué tipo de forma tiene, si tiene textura o no tiene textura, el tipo de color, si no sabemos algunos puntos, no vamos a poder devolver de manera natural una restauración. Entonces, por eso vamos a hablar de ciertos conceptos. Lo que es el arte de la percepción no solo se va a referir a nuestros sentidos con solamente ver, también se refiere al tipo de costumbres y culturas, el tipo de educación de cada persona. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver dos imágenes que tal vez para muchos sea algo que no es estético, que no es bello, es más que se ve feo tal vez, pero para la cultura de cada una de estas mujeres, la belleza o la estética es lo que ustedes pueden ver. Por ejemplo, en lo que son los países asiáticos, muchos de ustedes saben, bueno, la mayoría o algunos saben que generalmente allá no usan ortodoncia. Ellos piensan que mientras más chuequitos tengan los dientes o tengan en mala posición, ellos se van a ver más juveniles, más jovencitos. Entonces, para ellos eso es bello, cosa que para acá, para nosotros, alguien que tenga los dientes chuequitos o que no estén alineados, para nosotros no es bello. Es por eso que nosotros usamos ortodoncia o que la mayoría usa ortodoncia. Entonces, la definición de estética va a ser diferente, incluso entre nosotros. Lo que es bello para mí, a ustedes les podría parecer feo y viceversa. También esta otra mujer donde nosotros podemos ver que tienen los aros en el cuello. Entonces, en esta cultura, mientras más aros tenga, la mujer va a ser más bella y aparte que va a tener un rango alto. Entonces, la belleza no es algo subjetivo, como podemos ver en este otro tipo de imagen, donde podemos ver dos tipos de artistas. Para muchos de ustedes, el artista que tiene, no sé, los dientes que tiene ahí como unas fundas o como unas coronas, que generalmente acá, que se ponen estas, ¿cómo se llaman? Fenestradas. Entonces, este tipo de coronas fenestradas para muchos no les puede parecer estéticos, pero para otros sí. Incluso en nuestro medio hay muchas personas de nuestro medio que sí les gustan ponerse estas fenestradas de oro, a veces se ponen hasta chispitas. Entonces, la belleza no va a ser algo exacto. Lo que es bello para mí, nuevamente les digo, podría ser feo para ustedes o podría ser antiestético y viceversa. Entonces, vamos a irnos con el tema del color. ¿Qué va a ser el color? Va a ser necesario que nosotros podamos percibir la forma y el color de los dientes. ¿De qué manera esto va a afectar? Si nosotros no elegimos un color exacto o elegimos un color que no sea de acuerdo a nuestra pieza dental, esta restauración se va a notar. Hoy en día los pacientes que quieren algo que sea imperceptible, algo natural, que los demás no puedan identificar que tienen una restauración ahí adelante. Entonces nosotros debemos elegir un color adecuado de acuerdo a la pieza dentaria que nosotros vamos a trabajar. Entonces, ¿de qué manera se puede elegir lo que es el color? Acá podemos ver tres imágenes donde si bien el tono o el color de nuestros dientes es blanco o blanco amarillento o cualquier otro tipo de blanco que tengan, no va a ser un mismo tono. Los dientes no tienen por decirles, un blanco de cervical hasta el borde incisal.
Estas tres áreas, ya sea el tercio, cervical, medio y incisal, van a tener un tono diferente. Vamos a poder ver que en la parte cervical va a ser más opaca, el color va a ser más condensado o más condensado, por decirles. Ahora, lo que es en la parte incisal va a ser un color más translúcido, pero esto también es de acuerdo a la edad del paciente. Nosotros al momento de devolver lo que es textura y forma, no vamos a poner a un paciente que es mayor dientes de joven. Sabemos que un diente joven, una persona joven, va a tener más diferencias de colores, va a tener un área translúcida, va a ser más detallado, va a tener más textura, a diferencia de una persona mayor donde los dientes ya van a ser más opacos, casi de un solo color y no van a presentar lo que es un borde incisal bien marcado con áreas translúcidas. Entonces, ¿qué vamos a considerar? Todo ese tipo de parámetros. Para hacer la toma de color, nosotros podemos agarrar bolitas de resina, que en la práctica me imagino que les van a enseñar. Vamos a agarrar bolitas de resina y aplicar de los colores que nosotros creamos que se acerque. Pero esta área va a ser sin grabar nada, solamente nosotros limpiamos con una piedrita, con un cepillo y piedra pómez, limpiamos, secamos, agregamos bolitas o pedacitos de resina en el sector, en la parte cervical y en la parte incisal en el caso de que nosotros veamos que ese paciente tenga muchos colores en un diente o varios tonos, por decir. Entonces nosotros eso polimerizamos y vemos cuál es el tono que más se acerca. Entonces eso nos va a ayudar a poder tomar un color exacto. Vamos a hablar un poquito de lo que es el color. El color va a ser una energía que va a ser presentada por una longitud de onda. Entonces, va a ser un haz o una luz blanca que por medio de un prisma o de un cristal se va a descomponer y se va a descomponer en 7 tipos de colores, ya sea el rojo, naranja, amarillo, verde, el azul y el violeta. Entonces, cada tipo de color va a tener una longitud de onda. Esta longitud de onda va a ser la que van a definir los colores. Entonces, cuando nosotros vemos un objeto, ya sea acá podemos ver una imagen donde es una pelotita amarilla, va a ser que todos los haces todas las longitudes de onda o toda la luz la luz blanca va a pasar por el objeto y al momento de refractarse o de reflejarse, va a salir solamente una luz, en este caso la amarilla. Entonces, esto que nos dice que de de todas las longitudes o de toda la luz y los colores que han logrado penetrar a este objeto han sido absorbidas dentro de este objeto. Y el único que no ha podido ser absorbida ha sido el amarillo, que es lo que nosotros vamos a poder ver. Entonces acá también podemos ver otras imágenes donde vemos un pimentón, donde igual todas las haces, toda la luz blanca con todas sus longitudes de onda de todos los colores logran ingresar, el objeto absorbe todos los colores y el único color que no ha sido absorbida o la única longitud de onda que no ha sido absorbida es la verde y es lo que nuestros ojos van a lograr ver. Hablemos de lo que es el metamerismo. ¿A qué se refiere con el metamerismo? Este va a ser una característica del color donde es una característica del color que en este fenómeno nosotros vamos a poder ver dos objetos que son iguales bajo la misma luz, van a ser de un color, pero bajo otra luz va a ser de diferente color. Entonces, ¿esto a qué se refiere? ¿A qué o qué tiene que ver con lo que es la odontología? Tiene que ver porque nosotros al momento de tomar un registro de color,
Debemos hacerlo bajo una luz natural, no con mucha luz artificial y tampoco en la noche, debido a que las intensidades de la luz van a ser diferentes y nos van a hacer variar en lo que es la toma de color. Entonces acá podemos ver en esta imagen que a la luz natural del sol podemos ver dos verdes, pero dos verdes diferentes, un verde más claro y un verde más oscuro, a diferencia de que bajo un dispositivo de luz, un foquito, vamos a ver el mismo verde en ambos. Entonces esto nos puede hacer variar al momento de nosotros hacer una restauración. Podríamos hacer una restauración con una resina que en el momento cuando el paciente salga a algún lugar se le va a notar y no le va a gustar y nos va a reclamar. Entonces nosotros por eso necesitamos que sea bajo la luz natural para tener menos posibilidades de falla. También vamos a hablar de tres tipos de conceptos que son los transparentes, translúcidos y opacos. ¿A qué se refiere? En transparente se refiere a que nosotros vamos a poder ver el objeto que va a estar detrás de una estructura. Por ejemplo, tenemos un vidrio, entonces detrás de un vidrio nosotros vamos a poder ver el objeto que se encuentra detrás. A diferencia de lo que es los translúcidos, no vamos a, o vamos a poder observar lo que es un objeto de manera a mitad, vamos a ver como una silueta del objeto que está detrás. ¿Qué ejemplo podemos poner? Podemos poner el ejemplo de un vidrio catedral donde nos va a permitir que pase la luz, pero no por completo. Y los opacos donde no se va a poder ver el objeto que está detrás. Nosotros no vamos a poder ver nada, por eso es que esto es opaco, que tiene que ver lo que es transparentes, translúcidos y opacos. Tiene que ver al momento de que nosotros vamos a elegir materiales. Ustedes saben que el esmalte es translúcido, entonces nosotros vamos a poder ver lo que está detrás del esmalte. La dentina va a ser opaca, va a ser la responsable del color. Nosotros sabemos que el opaco va a ser lo que no va a dejar pasar la luz y el translúcido va a ser la parte donde nosotros vamos a poder ver lo que está detrás, pero de no muy clara. Entonces la dentina es opaca y va a ser la responsable del color. Y el esmalte va a ser translúcido, que por medio del esmalte translúcido nosotros vamos a poder ver el color de la dentina. Entonces, ¿cómo lo vamos a relacionar con esta imagen? Lo vamos a relacionar de la siguiente manera. Como el esmalte es translúcido y la dentina es opaca, a nivel cervical va a haber un esmalte más delgado y vamos a ver un tono de la dentina más condensada, más densa, y se va a ver un tanto oscura a diferencia del tercio medio, donde el esmalte va a ser un tanto de un espesor mediano, y en la parte de lo que es incisal va a ser un esmalte más translúcido y va a haber una zona más gruesa de lo que es el esmalte, y luego vamos a poder ver lo que es la dentina de una manera más clara, más notoria, menos notoria, perdón. Entonces, por eso que hay un degradé de colores o de tonos. Entonces, lo que es el tejido dentario, que toda la longitud de onda que va a penetrar a lo que es nuestro tejido dentario, la dentina va a ser la que va a absorber todas las longitudes de onda, y el único color que nosotros vamos a poder observar va a ser la longitud de onda entre amarillo a naranja, obviamente entre blanco o amarillo a naranja. Es por eso que los dientes tienen esa tonalidad. También va a ser importante que nosotros sepamos tres conceptos que se usan, que son el matiz, el croma y el color, perdón, valor. En el matiz se refiere al color propiamente dicho, es el
tono mismo, es el nombre del color, que puede ser verde, amarillo o rojo. En el croma se va a referir a la intensidad o a la saturación de un mismo color, qué tanto de brillo puede llegar a tener esta. Entonces va a ser un degradé del mismo color. En lo que es el valor, va a ser muy independiente de lo que es el mismo color. Para nosotros saber el color, el valor de un color, nosotros tenemos que llevar a una escala de grises que nos va a dar o que nos va a transmitir el grado de luminosidad que esta tiene, qué cantidad de blanco y negro puede llegar a tener un tono, para lo cual nosotros vamos a convertir la imagen en una escala de grises. Aquí podemos ver una imagen de lo que es translucidez. Ya sabemos que en la translucidez solamente puede dejar pasar cierta hasta la mitad de una longitud de onda. Nosotros vamos a poder ver el objeto que está detrás de este objeto translúcido. Y el translúcido va a ser el esmalte. Otro concepto que debemos saber es qué es la opalescencia. La opalescencia va a venir de un término que es un ópalo. El ópalo son estas piedras que se puede ver ahí que son caracterizadas porque tienen una tendencia entre blanco amarillento, tienen una propiedad translúcida que van a reflejar las ondas de luz entre azul, las longitudes van a reflejar lo que son las ondas de luz y van a transmitir las ondas que van a ser entre anaranjadas y amarillas bajo una luz natural. Entonces, ¿qué va a hacer? Este ópalo va a absorber o va a reflejar de toda la luz azul, solo va a reflejar las anaranjadas y las amarillas. Entonces, esta parte que es la opalescencia, nosotros lo podemos observar a nivel de los bordes incisales, que es por eso que se ve un área más azulada. Pero generalmente este tipo de bordes incisales nosotros vemos en personas jóvenes, en personas eh, jóvenes adolescentes. En personas mayores nosotros no vamos a ver este tipo de característica porque sabemos que mientras una persona va aumentando de edad, la dentina también se va aumentando de manera fisiológica. Como la dentina es opaco, no va a dejar pasar este tipo de luces y por eso no vemos esta zona translúcida a nivel del borde incisal. En lo que son las formas, debemos considerar qué tipo de diente estamos restaurando, que si es una persona o un paciente de sexo femenino, es masculino, es joven, es mayor, qué tipo de remanente tenemos. Nosotros debemos tratar de copiar lo más que podamos al diente vecino en el caso de los centrales y en el caso de los laterales al lateral que está vecino y que está más sano también. Para eso nosotros necesitamos de algunos dispositivos para evitar sobrepasarnos o sobrecontornear lo que es una pieza dental. Podemos ver acá unas 4 imágenes. En la primera imagen, acá donde hay una lesión de caries, podemos ver que restauraron lo que es la parte proximal, pero no usaron ningún tipo de dispositivo, por lo cual se llegó a afectar lo que es la forma de la pieza dental, aparte que está invadiendo lo que es la encía y posiblemente esté ingresando a lo que es la cavidad. Entonces, si nosotros llegamos a hacer este tipo de restauraciones, vamos a generar muchos problemas, entre ellos que haya una lesión cariosa debajo de esta restauración, o podríamos llegar a causar daño en la papila, que la papila va a empezar a retraerse. Entonces, vamos a desestabilizar la armonía oclusal. Para esto, nosotros debemos tomar en cuenta que debemos usar. Debemos usar una cuña y una matriz. ¿Para qué? Para delimitar lo que es mi cavidad. Y esto nos va a ayudar
nos va a ayudar para que nosotros tengamos cuidado y que el material que nosotros pongamos no invada lo que es parte de la encía y pueda respetar este borde o esta cara mesial de esta pieza dentaria, cosa que en este otro tipo de restauración no lo hicieron. Nosotros debemos respetar la forma usando diferentes dispositivos, en este caso una matriz y una cuña, para que vean la diferencia de una pieza restaurada sin matriz y cuña a una pieza restaurada con matriz y cuña. No, vemos que no está invadiendo lo que es papila dental, vemos que está conservando lo que es la forma dental. Entonces, es importante que sepamos ese punto también. En lo que es la textura, en la textura nosotros debemos igual evaluar el tipo de paciente, si es un paciente joven, un paciente mayor, qué tipo de paciente es. Podemos ver acá una imagen plana donde no tiene textura. Y acá podemos ver una imagen que tiene textura. Entonces nosotros debemos reproducir las irregularidades que presenta la superficie de una pieza dentaria. ¿Con qué fin? Con el fin de devolver la naturalidad y de que sea imperceptible. Pero que también es importante que se mimetice para que el paciente o la persona que esté con él no pueda observar esta restauración, que es lo que la mayoría quiere, que sea imperceptible. Para esto van a haber dos tipos de textura. La macrotextura, que va a estar dada por los lóbulos de desarrollo, que son tres: la mesial, la distal y la central, en el caso de los dientes anteriores. Ahora también va a estar la microtextura, que van a ser fluctuaciones menores, es decir, van a ser líneas. Acá se puede ver mejor. En esta pieza que está oscurecida podemos ver a más detalle lo que son las texturas, tanto macrotextura y microtextura. Esto que tiene que ver con la luz, tiene que ver mucho en el sentido que cuando tenemos una imagen plana y nosotros no devolvemos textura, por ejemplo, en esta pieza de acá podemos ver que está plana, está recta, está lisa. Todos los haces de luz que lleguen van a rebotar en una misma dirección, incluso la podemos llegar a ver más ancha. En cambio, cuando hay textura en una pieza dental, lo mínimo no es muy marcada, o sea, muy marcada, depende del tipo de paciente. En un paciente mayor, tal vez tenga una textura menos marcada o tal vez no tenga textura. Entonces, mucho depende de la pieza que nosotros estamos tratando. Entonces, cuando haya un tipo de micro o macro textura, la dispersión de la longitud de onda van a ser en varias direcciones. No se va a concentrar solo en una sola área, lo cual le va a dar más naturalidad. Vámonos a lo que es la preparación dentaria. Primero, como dijimos, siempre empezamos o iniciamos desde un punto de partida que va a ser el diagnóstico de la vitalidad dental, el diagnóstico de la pieza dental, ver si esa pieza dental está vital, está necrosada. Acá podemos ver dos imágenes. En la primera imagen vemos una clase 2, vemos una clase 2 acá que aparentemente está profunda, pero posiblemente está vital. No sabemos porque nosotros no podemos diagnosticar solamente con o solamente viendo. En esta otra imagen, que es una clase 4 de Black, podemos ver una fractura de un borde incisal que posiblemente por el color nosotros tengamos que sospechar o tiene tratamiento de conducto o podría ser una fractura y que el paciente eh, tal vez no le molestó, no le dolió nunca y nunca se hizo restaurar. Entonces esta pieza dentaria podría estar necrosada. Entonces podríamos sospechar o que tiene tratamiento de conducto o que la pieza está necrosada.
simplemente por el hecho de ver el tipo de color que tiene esta pieza dentaria. Pero para eso nosotros necesitamos hacer algunos exámenes complementarios. Posterior a eso, nosotros nos vamos a lo que es la profilaxis del sector donde vamos a trabajar. Es importante saber o hacer lo que es una profilaxis con un cepillo, ya sea con piedra pómez o solamente cepillo, eliminar todo lo que es la placa bacteriana. ¿Con qué fin? Con el fin de poder tener el substrato correcto para elegir nuestro tipo de color que vamos a trabajar. Pueden ver acá una imagen donde podemos observar dos piezas dentarias que se encuentran con bastante placa bacteriana. Eso nos va a hacer variar en el tipo de color que nosotros queramos utilizar. Como tercer paso vamos a tener la toma de color, donde vamos a primero hacer la profilaxis, posterior a eso vamos a poner botoncitos de resina con los colores que nosotros creamos que van a ser los correctos. Ponemos en la cara vestibular en caso de que no hubiese una pieza vecina que, que tenga el color exacto, podemos elegir o ya sea la misma pieza dental o el diente vecino. Entonces, polimerizamos estos botones de resina, echamos un chorrito de agua para simular que esté hidratado, porque el material cuando no está polimerizado, al momento de polimerizar se satura más. Entonces, al saturarse más, nosotros necesitamos poner agüita para que nos ayude en la toma de color de manera más exacta. En los colores que nosotros vamos a elegir, aquí podemos ver una clase 4 de black donde el ángulo incisal ya no lo tiene o está fracturado. En este caso podemos sospechar que ha sido una fractura por trauma. Entonces, ¿qué vemos? Acá podemos ver un botoncito de resina de esmalte, acá una dentina A1, acá una dentina A2. Ven que toda esta pieza dental no es de un solo tono, tiene 3 tonos. ¿Para qué nos sirve a nosotros el valor? El valor nos sirve para que nosotros esta imagen, una vez tomado el color, lo podemos llevar en fotografía, obviamente a blanco y negro, y vemos cuál de todos estos se acerca más. Si en el caso de que no pudiéramos solamente con los botoncitos, entonces tomamos una foto con nuestro celular, lo ponemos en escala de grises y vemos cuál es el que más se acerca al color. Acá estamos bien y elegimos estos colores y al momento de trabajar vamos a ir estratificando o poniendo la resina de acuerdo al color que nosotros hemos elegido. En lo que son resinas, existen varios tonos de resinas, incluso existen pigmentos color ocre, café, marrón, azul, blanco y entre otros, incluso negro. Entonces, ¿cómo elegimos lo que es la resina? Nosotros vemos el tono, sabemos que el tono o la matiz va a ser el mismo color, el color propiamente dicho. Entonces, rojo parduzco va a ser entre A, B, C, D, o sea, son colores que se los clasifica. Entonces, rojo parduzco va a ser as, estrictamente as. En rojo amarillento van a ser las Bs. En el color grisáceo van a ser lo que es C y gris rojizo va a ser lo que es D. Esto puede ser naranja a parduzco, naranja amarillento o gris naranja, así que eso no se confunda. Y en el tema de brillo, en la parte de tono que vamos a elegir, va a ser la cantidad o la intensidad de oscuridad que tenga. Entonces, un A1 será un color más claro que un A2 y un A2 será un color más claro que un A3. Entonces, el número posterior a la letra nos va a identificar o nos va a señalar
la intensidad del color. Como quinto paso vamos a iniciar, vamos a, si es necesario, anestesiar y posterior a eso vamos a preparar para hacer el aislamiento absoluto. Como primer paso, sabemos que para el aislamiento absoluto pasamos con el hilo dental, ver todas las zonas que sean permeables. Podemos ver que acá hay una pieza que está sumamente en mala posición, entonces pues, probablemente el hilo dental no pase con facilidad en algunos sectores, para lo cual la goma dique tampoco se va a poder pasar en el caso de que fuera una goma gruesa, por decir. Entonces, una goma delgada va a pasar con tranquilidad. ¿A qué también nos va a ayudar el hilo dental? En el tipo de caries en la zona 2 de Monty Home, que es proximal, o en la clase 3 de Black, el hilo se va a deshilachar. Entonces, si nosotros vemos que se deshilacha y sospechamos estrictamente que hay una lesión cariosa a ese nivel, porque ya hay un agrietamiento y nosotros no lo vamos a poder ver. Tal vez sí lo podríamos ver si nosotros hacemos una separación de esos dos dientes. Entonces ya también hemos avanzado el tema de separación de piezas dentarias. También lo podemos aplicar en esto para separar estos dientes y ver si hay una lesión cariosa en el caso de que la radiografía no nos ayude. Entonces, como el ligamento periodontal es un tejido que va a volver a su posición, entonces no va, claro, obviamente va a ser un tanto molestoso para el paciente, pero es algo reversible. Entonces también vamos a elegir la longitud de aislamiento. Puede ser de canino a canino, pero si nosotros vamos a trabajar un lateral o un canino, nos podemos extender hasta premolares. En la preparación dentaria, continuando, también vamos a... aquí están las imágenes donde podemos elegir la longitud de aislamiento absoluto. Puede ser o de canino a canino, pero si nosotros vamos a trabajar el canino o el premolar, podemos irnos de premolar a premolar. Depende a la zona que vamos a trabajar. Recuerden que mientras más piezas aisladas tenga yo, más visibilidad voy a obtener. También va a ser necesario proteger lo que son las piezas vecinas. Podemos proteger con una cinta teflón, con una tira de celuloide o con alguna matriz metálica. Generalmente las aperturas de este tipo de cavidades ya van a estar dadas por la lesión. Acá podemos observar una pieza, una imagen del sector anterior con lesiones cariosas tipo 3 y tipo 4 de acuerdo o con diferentes profundidades. Y en la imagen de al lado podemos observar ya unas piezas que ya se hicieron la eliminación de caries y, y la cavidad es similar, no hemos necesitado desgastar por demás. Entonces, nosotros para eliminar en zonas proximales sí debemos proteger con una matriz, ya sea metálica o sea de celuloide. Entonces, también aclararles que para nosotros eliminar o limpiar lo que es esmalte, usamos piezas o fresas de diamante con el fin de que puedan cortar. Y también vamos a usar lo que es una fresa de carburo de baja velocidad a nivel de la dentina porque esta tiene como cuchillas y estas cuchillas van a servir para cortar la dentina. Entonces nosotros no podemos limpiar con una fresa de diamante la parte de la dentina porque estas al ser diamante y estar pegaditas entre sí, podría llegar a embotarse. Se va a embotar de dentina y la dentina y esta fresa va a empezar a calentar en vez de cortar. Es por eso que necesitamos fresitas de carburo para que vaya cortando dentina
y no se embote de tejido dentario. También recalcarles que debemos usar siempre lo que es refrigeración, teniendo en cuenta que estamos trabajando en pulpa de manera indirecta. Entonces nosotros desde el inicio debemos tratar de proteger nuestra pulpa dental para no tener posterior a nuestra restauración una sensibilidad postoperatoria. Posterior a eso, nosotros vamos a usar lo que es un detector de caries, perdón, vamos a usar una vez que nosotros limpiemos nuestra lesión cariosa para corroborar que estamos limpios y que ya no tenemos dentina infectada, podrían usar el detector de caries. Posterior a eso, lavan y secan y pueden evalúan. Si nos sigue pigmentando de manera intensa, seguimos limpiando con fresa de carburo o algunos excavadores como la cuchareta de dentina. Pero si ya nosotros vemos que, que el detector de caries ha pigmentado de manera tenue, de manera leve, entonces nosotros podemos dejar de limpiar y desinfectar con lo que es clorexidina. Desinfectamos con lo que es clorexidina al 0,2%. Entonces, posterior a eso, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico estructural, ver nuestra pieza dental, podemos ver que nuestro tejido o nuestro sustrato, ya sea esmalte o dentina, en el caso del esmalte, nosotros debemos ver que tenga soporte de dentina, porque sabemos que la dentina, aparte de dar luz a de dar el color a lo que es el diente, va a ser capaz de recibir fuerzas, porque es un tejido que es resistente a la compresión. Entonces, un esmalte sin dentina lo más probable es que se fracture. Posterior a eso, nosotros evaluamos. Después de evaluar o hacer nuestro diagnóstico estructural, elegimos el protocolo que necesito para hacer una protección pulparia, sea indirecta, sea una protección pulpar indirecta con algún ionómero o algún material de base o algún tipo de liner, que ya también se dio el tema. Entonces, también vamos a ver la necesidad de hacer un bisel. En el caso de estas imágenes podemos ver que sí se hicieron biseles. El bisel se puede hacer con qué fin, con dos fines. Uno podría ser que nos va a ayudar a mimetizar el color. Nosotros al momento de aplicar lo que es resina, nos vamos a sobreponer en la parte del bisel y posterior a eso vamos a poner esmalte, una resina de esmalte, para que pueda mimetizar mejor el color y no se vea el terminado de la cavidad o el cabo superficial. Posterior a eso, también es importante para nosotros poder exponer cierto tipo de varillas de hidroxiapatita para conseguir un tipo de grabado número 2. Entonces nosotros hacemos un bisel para obtener un grabado tipo 2 para tener una mejor interdigitación de nuestro adhesivo en las microporosidades que se van a crear. Posterior a eso, después de aplicar lo que es la clorexidina, hacemos nuestro bisel en 45 grados con una fresita de grano rojo. No debe ser una fresa muy agresiva para que no nos raye el esmalte. Vámonos a lo que son las técnicas restauradoras. Podemos observar acá también dos imágenes, en una donde el material del incisivo central derecho está invadiendo lo que es la otra cavidad. Bueno, la otra lesión cariosa está invadiendo lo que es la papila también. Entonces nosotros por ese motivo necesitamos usar dispositivos como lo que es la matriz y la cuña. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar este tipo de restauraciones donde no son adecuadas para nuestro tejido.
vamos a, antes de hacer nuestra técnica restauradora, que debemos tomar en cuenta el tipo de dentina que nosotros tenemos, el tipo de esmalte que nosotros tenemos. ¿Por qué es importante esto? Nosotros debemos elegir el tipo, o bueno, debemos diferenciar una dentina secundaria de una terciaria, una esclerótica, una afectada, una infectada, incluso ver la profundidad de la cavidad, a qué nivel me encuentro yo para ya pensar en qué tipo de adhesivo yo voy a usar o en qué tipo de material yo voy a utilizar. Sabemos que a nivel de la periferia, bueno, mientras más cerca de esmalte está la dentina, el diámetro de los túbulos dentinarios van a ser pequeños. Al ser pequeños, la posibilidad de que el material ingrese y dañe la pulpa son menores. Ah, en la parte media vamos a observar que el diámetro de los túbulos dentinarios van agrandándose un poco más. Ahí podríamos seguir utilizando un adhesivo con ciertos parámetros y ciertas consideraciones. Mientras más cerca a la pulpa me encuentre yo, mi dentina va a estar, el diámetro de mis túbulos dentinarios van a ser más amplios. Al ser más amplios, cualquier material que yo ponga, si no lo elijo de manera correcta, podría causar un daño pulpar, ya que esta dentina va a tener mayor permeabilidad. Esto en una dentina relativamente normal, joven, incluso secundaria, que se va a ir formando a medida que nosotros vayamos madurando. Es una dentina fisiológica. Sabemos que la secundaria es una dentina que se va anteponiendo de manera fisiológica. En cuanto a una dentina terciaria o esclerótica, una esclerótica va a ser una dentina que ha sido causada por estímulos externos, va a ser una dentina más mineralizada. Entonces yo tengo que tomar en cuenta el tipo de dentina. También el tipo de esmalte, porque el esmalte que va a ser sin fresar, el esmalte de la superficie, va a ser más mineralizada que un esmalte que nosotros eliminemos la parte superficial. Entonces nosotros al momento de hacer los biseles vamos a exponer las cabezas de las varillas de hidroxiapatita y vamos a poder generar una mayor eficacia en en nuestra adhesión. También debemos ver qué tipo de esmalte, si es hipomineralizado, si tiene algún tipo de problema congénito también. También cabe recalcar que el esmalte a nivel cervical va a ser más delgado. Entonces, todos esos parámetros nosotros debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, en las piezas posteriores, a nivel de la fosa y de la fisura, y el límite amelodentinario, el esmalte va a ser aprismático. Entonces, nosotros tenemos que buscar interdigitarnos para que no tengamos un grabado número 3, un grabado tipo 3. Sabemos que en el grabado tipo 3 va a ser donde las varillas ya va a haber una mayor destrucción y no va a haber una buena adhesión. Entonces, para lograr un grabado tipo 2 a este nivel, ¿qué puedo hacer? Yo podría hacer un tipo de bisel en lo que es en las caras vestibulares. Entonces, tomando en cuenta todo este tipo de consideraciones, yo voy a empezar a grabar. Entonces, en la imagen podemos ver, en el central podemos ver que solamente tenemos exposición netamente de esmalte. En el incisivo lateral podemos ver que ya podemos observar esmalte y dentina. Tenemos una periferia de puro esmalte y dentina aparentemente profunda. Y por el cambio de color podríamos ver o sospechar de una dentina terciaria tal vez. Entonces, para el grabado ácido, ¿qué hacemos? En lo que es el esmalte, podríamos hacer un grabado total con ácido fosfórico al 37% de 10 a 15 segundos, como ustedes ya saben.
Y en el lateral nosotros podemos hacer un grabado selectivo igual de 10 a 15 segundos. ¿Con qué fin selectivo? Porque solamente vamos a seleccionar la periferia del esmalte sin dañar lo que es o sin tocar lo que es dentina. ¿Con qué fin? Con el fin de no hacer un daño pulpar. Como nuestra dentina está profunda, podemos sospechar o tener ya la idea de que nuestros túbulos dentinarios, el diámetro es más abierto. Al ser más abierto, yo podría dañarlo. Entonces hacemos lo que es el selectivo, el grabado ácido selectivo. Posterior a eso, yo grabo mi esmalte, hago mi acondicionamiento de 10 a 15 segundos, lavo el doble de lo que he aplicado. Si yo he aplicado 15 segundos, debo lavar el doble. Los primeros minutos solo a chorrito y el posterior ya debo ir con agua a presión, chorro a presión, y eliminar todos los agentes que pudiera, todos los componentes que tiene este tipo de ácidos. Y también es importante que nuestro ácido tenga una propiedad que es la tixotropía, que la tixotropía nos va a ayudar a que este ácido no se desparrame, no se vaya del lugar donde yo puse. Acá en el en el grabado selectivo, yo puse solamente, podemos poner el ácido solamente en la parte del esmalte y vemos que el ácido no se corre. Entonces, tiene esta propiedad de tixotropía que es importante. Después de hacer el lavado, yo voy a elegir mi sistema adhesivo. ¿Qué tipo de sistema adhesivo voy a usar? ¿Qué tipo de sistema adhesivo voy a usar? Entonces, para esto, posterior a que yo ya tenga mi sistema adhesivo ya polimerizado, pongo mi sistema adhesivo, evaporo lo que es el solvente. Posterior a eso, polimerizo. Una vez polimerizada, yo recién incremento las capas de resina, de acuerdo a lo que yo he elegido. Posterior a eso, después de polimerizar toda la resina, yo ya he terminado de restaurar, voy a tener una capa inhibida. ¿Esta capa inhibida a qué se refiere? Se refiere que cuando yo pongo una última capa, esa capa sigue siendo adhesiva. Si yo pongo otra capa de resina, ese va a seguir adhiriendo. Entonces, yo para esta capa neutralizarla, ¿qué debo hacer? Debo poner una sustancia que es una glicerina y fotopolimerizar a través de ella. Esta capa, si yo no la polimerizo, me podría ocasionar cambios de color en mi restauración, que es lo que yo no quiero. Entonces, esta capa va a ser, es, es una capa que no está polimerizada o por consecuencia del oxígeno. Entonces, repitiendo, la capa inhibida va a ser una capa donde no está polimerizada o ha sido inhibida por el oxígeno. Entonces, para completar esa polimerización, yo tengo que polimerizar con una glicerina encima para que esta capa termine su polimerización. Posterior a esto, yo voy a lavar lo que es la glicerina y eliminar todo y paso a lo que es el pulido. Para esto existen fresas de pulido, gomas, cepillos y también existen lo que son pastas de pulido. Aquí podemos ver algunos kits de pulido que siempre vienen desde un grano grueso, grano medio y grano fino. Entonces, para las áreas interproximales, en el caso de una clase 3 de Black o en la zona 2 netamente proximal, yo puedo usar estas tiras de celuloide de lija para alisar o pulir mi restauración. Vamos a ir con algunos casos clínicos. Primero, acá podemos ver una clase 4 donde hay una fractura de mi borde incisal.
¿qué hago? Yo hago un bisel en 45 grados. Posterior a eso, yo veo que solamente tengo exposición de esmalte y pongo lo que es mi ácido fosfórico de 10 a 15 segundos. Espero de 10 a 15 segundos y voy a empezar a lavar primero a agua, a chorro de agua, luego a presión para eliminar todos los espesantes y todos los componentes de este ácido y que no me puedan influir en el momento de la aplicación del adhesivo. ¿Yo qué voy a lograr con este grabado ácido? Voy a lograr microporosidades en la pieza, en el esmalte, para que posterior a eso, una vez secado, yo pueda poner lo que es mi adhesivo. En este caso usamos un adhesivo de quinta generación. Ustedes saben que el adhesivo de quinta generación ya tiene el primer y el adhesivo juntos. Entonces, por eso no hemos puesto primer aparte. Entonces, los dos componentes ya vienen en un solo frasco. Entonces, ponemos, solamente pinceleamos en lo que es esmalte. Pinceleamos porque por el grabado ácido hay algunas barrillas de hidroxiapatita que podrían estar expuestas y si yo froto los podría dañar más. Entonces solamente hago una pinceleada. Una pinceleada para que penetre este adhesivo a los microporos. Posterior a eso yo voy a eliminar el solvente de mi adhesivo para obtener una mejor adhesión y también para que mi adhesivo penetre en los microporos. Para este caso se hizo un encerado, se tomó una impresión porque le falta casi la mitad de un diente. Entonces yo para reponer esto hago un encerado, es decir, reconstruyo en un modelo externo. Al reconstruir en este modelo externo, yo le tomo una impresión a este modelo externo y hago una llave de silicona. Una llave como un escudo en la parte de atrás para no alterar la forma de mi dientecito y que me facilite el trabajo también. Pongo un escudo y empiezo a reconstruir. Posterior a eso, yo puedo poner acá ya la glicerina para eliminar esa capa de resina que no ha sido polimerizada por causa del oxígeno y terminar de polimerizar. Al terminar de polimerizar, yo voy a empezar a lavar y con el pulido respectivo. Posterior a eso, puedo ver, no, perdón, este es otro caso igual. La llave de silicona es esto de acá que ustedes pueden ver. Entonces se hace primero un encerado de la parte que yo quiero reponer y se hace una llave con la silicona. Ven que acá se forma como un escudo. Entonces esto a mí me ayuda a delimitar mi restauración y poder respetar la forma de mi dientecito también. La otra opción también cuando nos falta una pared es que yo puedo usar mi matriz de forma vertical con una cuña para reconstruir esta pared. Acá también podemos ver una clase 4, pero acá ya está más profunda esta porque podemos ver casi dentina acá. Acá hemos usado igual lo que es una matriz de forma vertical y una cuña. La matriz y la cuña siempre van juntas. ¿Con qué fin? Con el fin de devolver esta pared a esta pieza dentaria. Podemos ver acá una restauración de clase 3 según Black, donde solamente me va a comprometer lo que es la estrictamente cara proximal en este caso, y en este otro caso ya parte o va comprometiendo lo que es la cara vestibular y en la otra la cara palatina. ¿Qué hago? Igual, hago lo que es eliminación de tejido cariado, hago obviamente antes mi diagnóstico y mis métodos para llegar a un buen diagnóstico. Posterior a eso hago un bisel a nivel del cabo superficial con el fin de mimetizar mi restauración
Después de mimetizar mi restauración, también con el fin de poder yo conseguir un grabado tipo 2 para tener una mejor adhesión. Posterior a eso, yo acá pongo una matriz de forma vertical, una cuña para sostener la matriz y evitar que el material vaya por la zona cervical. Acá podemos ver en esta imagen en redondito que la matriz que la cuña va a sostener a la matriz y va a evitar que el material fluya a nivel cervical. Posterior a eso, yo puedo armar la pared mesial o distal que estoy armando, lo estratifico y puedo retirar lo que es la matriz. Y ya tengo restaurada la pieza. Una vez restaurada mi pieza, ya yo elimino lo que es mi capa inhibida, que ya saben que es la capa que no ha sido polimerizada por causa del oxígeno. Entonces elimino esta capa y lavo, lavo y empiezo con el pulido. Acá también tenemos otra restauración, otra clase 3 de Black, donde podemos ver que es netamente proximal. Al ser proximal, yo puedo usar también matrices en forma vertical, la cuña y empezar a restaurar, obviamente siguiendo el acondicionamiento, la impregnación, todos los pasos que anteriormente ya hemos mencionado. Posterior a eso, acá se hizo un poco más de personalización. Pueden ver que esta pieza no es del todo de un solo color, de un solo tono. Tiene pigmentos medio blanquecinos, tiene algunas áreas más blancas que otras, entonces se logra devolver todo con resinas. Posterior a esto, yo empiezo con lo que es mis pasos de pulido. Puedo ir con una goma gruesa, con una goma de grano grueso, mediano, fino y al final con un cepillito para sacarle el pulido. Acá también podemos ver otros casos donde siempre usamos lo que es la matriz en forma vertical y la cuña para devolver paredes y evitar restauraciones sobreextendidas que puedan afectar la papila dental o a la pieza vestina. Acá podemos ver el sellado perfecto que tiene. Acá le falta su cuñita. Y eso es todo. Gracias.